Porque viste que a veces cambia como el argumento del coseno y de acuerdo a eso como que lo determinan, pero no entiendo cómo, no sé. Y a veces ponen con coseno, a veces lo ponen con seno y ahí, no sé, para mí no da lo mismo porque una es par y otra es impar, entonces como que, no sé. Estoy como medio confundida. No, a ver, el problema es que en realidad sí da lo mismo porque vos lo que tenés que pensar es que el tipo de ondas que nosotros estamos viendo son son ondas monocromáticas planas, que las puedes expresar en términos de un coseno o un seno y por lo tanto se extienden en todo el espacio. Dicho en otros términos, tu onda se propaga o está en todo el espacio. Si ponele que se propaga en la dirección X, entonces va desde X menos infinito hasta X más infinito. Entonces, en realidad, escribir un seno o un coseno da lo mismo. Está. Si no cambia efectos de toda la información que vos quieras extraer de la onda. ¿Cómo decirlo en otros términos? Esencialmente, la diferencia, digamos, si vos querés escribirla en términos de un coseno o un seno, es dónde pones tu cero temporal, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos ahí vas a tener por ejemplo, coseno o seno de kx menos omega t, o más, vamos a suponer que es menos omega t, Sí. ¿sí? Entonces vos tenés voy a escribirlo así queda más, me parece que va a ser más claro. Eh, bien, entonces, suponete que vos tenés una onda, no sé, un campo eléctrico cuyo módulo es cero seno kx menos omega t. Entonces vos me decís, claro, no es lo mismo escribir un seno que yo escribo un E2, E1, bueno, llamémosle a este E1, llamémosle a otro E2. Claro, si yo los escribo así, efectivamente no es lo mismo. Pero a efectos de lo que nosotros vamos a querer extraer, por ejemplo, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar la potencia media de esta onda electromagnética, por ejemplo. Ahí te da lo mismo que sea un coseno o que sea un seno. Claro. ¿Tá? Pero además, lo que te iba a decir es que si yo no tengo ninguna otra información, también depende de cuánta información me den, pero si yo no tengo demasiada información, en general puedo escribirlo con seno o con coseno y la única diferencia es que vas a tener un desfasaje de pi sobre 2 y ese desfasaje lo puedes introducir, por ejemplo, redefiniéndote el tiempo. Claro. Y Pero por redefinirte el tiempo no ejemplo, tiene nada físico, es donde vos marcas tu cero con un reloj. Entonces, en realidad no hay nada, no hay nada, no hay ninguna relevancia física, a priori, ¿no? Simplemente claro, cuando yo voy a definir cómo es mi campo eléctrico, puedo usar tanto seno como coseno, lo mismo da. A menos que está. haya otras restricciones que podría haber, pero en general en los ejercicios de física 3 no las hay, ¿sí? Entonces, a priori son libres de usar tanto seno Bien. como Y coseno. Lo el que tema no del es, signo, sí, ¿qué ahí tal? va eso, iba tu otra pregunta, Victoria, Claro. que creo que es lo que me estás queriendo decir ahora. Porque me preguntaste dos cosas. Me preguntaste primero Sí. sobre el seno y sobre el coseno, y después me preguntaste sobre el signo de este menos o más. A ver. Entonces, eh, sobre el signo si va menos o más. Entonces, vos podés tener dos opciones otra vez. Podés tener E0. Supongamos que ahora elegí escribirlo con un seno, pero perfectamente podría haber elegido escribir un coseno. ¿Sí? Ahí tengo dos opciones. E1, perdón, estoy reescribiendo lo que había escrito antes. Habíamos elegido un seno y ahora pongo cada x más omega t. Estas sí no son equivalentes. ¿Por qué? Porque una de estas ondas se propaga en el sentido de las X positivas y otra en el sentido de las X negativas. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque ¿qué quiere decir que la onda se propague? Quiere decir que la energía está fluyendo en esa dirección. Entonces no es lo mismo que la energía vaya en la dirección más X que la energía o el momento vaya en la dirección menos X. Entonces acá hay información física relevante que no había a priori en el giro un seno o un coseno. Ahí no hay información física relevante, es solo una redefinición del tiempo, por ejemplo, o una redefinición de dónde vos vas a escribir tu x igual a cero, ¿sí? Pero sin embargo, decir hacia dónde se mueve la energía, eso sí que es relevante en una onda. Entonces, este más o menos sí que tiene importancia física. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo distinguimos. Si Mauro tiene levantada la mano, podés intervenir nomás, no es necesario que En levantes. realidad era para hacer otra consulta, en realidad no era con respecto a esto. Así que Ah, ok, muchas gracias. está Cuando termine genial. nomás. Entonces,
Está buenísimo, así voy. ¿Saben lo que voy a ir haciendo? Entonces, si quieren, vayan escribiendo su nombre en el chat. O más que escribir su nombre, me dicen, no sé, consulta o lo que quieran. Así yo voy y van quedando en el orden que vayan escribiendo en el chat la palabra consulta, por ejemplo. Eh, los voy, luego voy, vamos siguiendo esa lista. ¿Tá? Entonces, siguiendo con esto, tenemos dos signos posibles, ¿sí? Y ahí sí, eso es relevante. Y en general no voy a ahondar, porque tenemos solo 2 horas de consulta, y seguro hay mucha gente con dudas, entonces no voy a ahondar en los motivos por los que esto es así. Eh, o sea, si quieren verlo en detalle, tendrían que ir al capítulo de ondas mecánicas del RENIC, ¿sí? Que es, bueno, ustedes lo cursaron en Física 2, la mayoría. Si no hicieron Física 2 es más complejo, pero si hicieron Física 2 lo vieron cuando trataron ondas mecánicas, ¿sí? En particular cuando vieron pulsos de ondas. Entonces, en particular cuando uno introduce la noción de pulso o de onda viajera, uno puede ver que una onda viajera se propaga en el sentido de las X positivas si aparece este signo menos acá, y que se propaga en el sentido de las X negativas si aparece este signo más. Profe, y otra consulta a esto. Si yo pongo, por ejemplo, en vez de poner kx menos omega t, lo pongo al revés, Ah, no hay también sigue problema. siendo positivo, ¿no? Sí, sí. Eh, Porque eso era sobre todo lo que me confundía, que yo en el teórico había visto así, como kx menos omega t, se mueve en la dirección positiva, pero después vi en un ejercicio que me lo ponía al revés y yo dije, tiene el signo opuesto, va para el otro lado, pero también era dirección positiva. no, no, siempre está, ahí va, perfecto. Siempre que vos tengas, digamos, un signo de diferencia entre kx y omega t, Ajá. ahí va en el sentido de las X Es que positivas. tenga el signo diferente, en definitiva. Ahí va. Si tienen, es más, si vos tuvieras seno de menos kx menos omega t, se movería en el signo de x negativos. Y es indiferente a que sea un seno o un coseno. Es indiferente que sea un seno o un coseno. Perfecto. ¿Tá? Gracias. Yo tendría, no te quedó claro, Victoria, pero lo importante es signos distintos, si querés, implican que se mueve hacia el sentido de las X positivas en este caso y a igual signo hacia las X negativas. ¿Tá? Y es indistinto de que tengas un seno o un coseno. De hecho, cuando vieron Ajá. pulsos, lo que vieron es que de hecho cualquier función que tengas acá, sea la función que sea, si su argumento es de este estilo, va a representar una onda viajera que se propaga en el sentido de las X positivas. ¿Ah? Igual está, en el contexto de ondas Muchas gracias. electromagnéticas solo vamos a ver senos y cosenos. ¿Ah? Muy bien. Entonces sigo ahora. ¿Quedó claro entonces, Victoria? No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, además mi computadora, no sé qué le pasa con el Zoom, pero demoro horrores en responder, así que no sé si puede mutear. Eh, entonces, no sé si Victoria quedó claro lo que habías preguntado. Sí, sí, todo Ah, perfecto. perfecto. Y no sé si están escuchando el ruido, supongo que sí, ¿tá? Porque es un ruido muy insoportable cuando aparece. Por eso pongo caras también. Si no lo escuchan, mejor, pero supongo que algo se debe escuchar. Entonces, vamos a repasar el chat. Denme un segundo porque hoy está todo. Es un mal día y no me está respondiendo muy bien la compu. Ahora sí. Entonces, Mauro, decime tu consulta. Bien, está claro por las dudas estoy del celular, así que capaz que se complica un poco para hacerme entender. No, no tengo la computadora conmigo, pero voy a hacer lo No te posible. preocupes. No te La, preocupes. la, cons- la consulta es sobre film inducida, corriente inducida y demás, que trato de seguir un criterio y entiendo que no es el mismo siempre y no entiendo por qué. Entonces, quería poner un ejemplo, por ejemplo, de una barra que se desliza hacia la derecha, por ejemplo, en una zona de campo. Tal vez si tú pudieras ir escribiendo ahí, Nahuel, para... Disculpa que no Dale. estoy en la computadora y no puedo hacerlo. No te preocupes. Vamos a. Entonces, a ver, supongamos que Hay un campo entrante vamos a poner un y la campo barra se desliza entrante. hacia la derecha. Exacto.
Entonces lo que entiendo ahí es que va a aumentar el flujo de ese campo entrante, entonces debería haber si se quiere, un campo como saliente que genere una corriente, una fibra inducida y una corriente inducida en sentido antihorario. ¿Es correcto? Ajá. Sí. Está. ¿Qué pasa? En un ejemplo análogo, si se quiere, de una espira, esta es distinto, es una espira entrando en una zona de campo que va aumentando el área de esa espira dentro del campo, que en realidad si yo sigo ese criterio, es como que según lo que hay una solución de un parcial, no estaría bien, digamos. Entonces sería una espira que va entrando también en una zona de un campo entrante. Ahí va. Entonces ahí también estaría aumentando el flujo de ese campo entrante. Entonces yo entiendo que ahí si se genera un campo, debería generarse un campo saliente, si se quiere, y la corriente inducida sería también antihorario, pero por lo que estoy viendo sería en sentido horario al final. Lo correcto, digamos. ¿Puede ser? No, no, no. Perdón, que me meta. Yo lo vi ese ejercicio también. Y ten cuidado porque a veces lo usan con el signo y te confunde un poco. O sea, yo para mí lo mejor es pensarlo en valor absoluto y después vos ponerle el signo. Pero en ese ejercicio lo hacía con signo, entonces decía ponerle que es antihorario, pero tiene un signo de menos, entonces en definitiva te queda para el otro lado. Como que Ah, confunde ok. eso. Ah, está, Ah, pero en tal vez realidad no. está perfecto como lo estás razonando. Seguramente entonces, como lo dice Victoria, que capaz que ellos pusieron un sentido arbitrario o definieron ese Claro, sentido Claro, positivo y después simplemente la corriente les quedó negativa. Pero si vos querés pensar en para dónde va realmente la corriente, va en sentido antihorario. está, perfecto, perfecto. Está, ¿Ah? muchas gracias. Tal vez no vi eso y no me di cuenta. Y trataba de seguir el mismo razonamiento y vi que a veces funcionaba, a veces no. Pero muchas gracias. El Espectacular. problema, esto lo digo en general, aprovecho que Mauro me dice, porque es algo que todo el mundo, la gran mayoría, diría el 99% de ustedes hace, y yo trato de machacar con que no lo hagan, es traten de resolver los ejercicios por su cuenta, ¿sí? No mirar la solución. Y de última, si después llegan a un resultado que les queda con un signo de diferencia, y capaz pensar, bueno, ¿a qué se debe ese signo? ¿Tá? Pero muchas veces el problema también es tratar de entender lo que otra persona hizo, que a veces puede ser poco claro. En particular, las soluciones a veces hay gente que las hace con más dedicación, hay veces que se hacen con menos dedicación y son mucho más escuetas. ¿Sí? Entonces siempre lo ideal es tratar de resolverlo uno con lo que sabe y después chequear simplemente los resultados finales. Pero está, genial, Mauro. Entonces quedó respondida la pregunta, ¿no? Sí, Y quedó, gracias, quedó. Victoria. Tengo otra consulta, no sé si lo hago después que haga el resto o ya lo hago Capaz, ahora. capaz que hacemos eso, hacemos un paneo por todas las dudas, una Dale, duda cada perfecto. uno, y después volvemos Perfecto. para la segunda ronda. ¿Tá? Bien, me parece lo mejor. Muchas gracias. De nada. Paulina me pregunta, aprovecho porque está vinculado con lo que estábamos discutiendo ahora. Calculamos la fe inducida con valor absoluto, después usamos el signo. Eso, como Laura contesta, dice, yo suelo hacer así, yo también lo suelo hacer así. ¿Significa que lo tienen que hacer así? No. Está bueno que ya a esta altura estamos muy cerca del parcial, entonces tendrían que haber ya desarrollado su propia estrategia. ¿Tá? Hay gente me acuerdo que tenía algunos estudiantes el año pasado que preferían la otra forma, ¿sí? Hacerlo todo como más matemático y poner el signo y hacerlo al final, también es válido, ¿sí? Es con la forma que se sientan más cómodos, cómodas hasta ahora. Si todavía no tienen algún criterio que les resulte más cómodo, mi sugerencia es que traten de desarrollarlo el día de hoy. Lo posible antes del fin de semana, ¿está? O el fin de semana, pero tener agarren el práctico, sino de Faraday, y agarren una forma en general. Yo creo que lo más cómodo es sí, calcular la fe inducida con valor absoluto y después poner el signo. No sé. Yo hago eso en general, me es más cómodo también. Pero podrían tener el otro criterio, ¿sí? Bien, eso era también para lo que me preguntaba Paulina. Disculpen que el chat me está funcionando muy mal Zoom. Ayer tuve una reunión por Zoom y se colapsó Zoom y creo que quedó algo mal. Bien, entonces respondimos recién la consulta de Mauricio. Ayelen, Yo tengo una consulta sobre el ejercicio 8 del práctico 7. Más que nada en los ejercicios que son de ese tipo. ta. Porque me dice que tengo un cable el cual tiene como un agujero, digamos, en Vamos donde... a, si te parece, Ayelen, para que lo compartimos al práctico, así podemos mirarlo. Me Vale. dijiste el práctico, eh, Práctico 7 ejercicio 8.
Perfecto. Bien, práctico 7, ejercicio 8. Estamos hablando de este ejercicio. Sí. Porque yo en realidad lo que hacía para calcular, te pide el campo sobre el punto P. Ujú. Es usar el principio de superposición y calcular como si fuera el cable de radio R, digamos, y después restarle el de radio R a la 2 que tendría como la corriente hacia el lado contrario, digamos. Sí, R sobre 2, pero sí. Sí, ese. El tema Sí. es que o sea, no llegué al resultado y pregunté y me dijeron que era porque tenía calculada mal Un la... segundo. la- Para. Porque cuando está ese ruido, yo no puedo escuchar nada. ¿Listo? Bien, disculpen. Nada, hay una obra que empezó hace un par de días en el piso de arriba y hace como un ruido que cuando está ese ruido no puedo escuchar nada, nada de nada. Eh, entonces ahora puse unos auriculares, pero creo que no conectaron bien. Así que bueno, escucho, me estaba hablando creo que a Yelén. Sí. Entonces me quedé solamente, no pude escuchar nada de cómo lo resolverías. Lo resolvería por el principio de superposición, que me tomé el cable de radio R y le resté o sea, lo del cable de radio R menos 2 como si tuviera una intensidad opuesta, que vendría a ser como el agujero que tiene. El tema es que no llego al resultado y me dijeron que era porque tenía mal la densidad de corriente. Porque yo Ajá. para calcular la densidad de corriente, que sería la corriente dividido el área, me tomé el área que está como más oscura, que vendría a ser por donde pasa la corriente, porque la corriente por el agujero no pasa. Ujú. Y después que calculé esa densidad de corriente, cuando voy a calcular con amperes los campos eh, para el de radio, para como es el cable de radio R y el cable de radio R sobre 2, yo tendría que tomarme que la intensidad de corriente por esa, sería la densidad de corriente por el área, ¿no? Sí, O sea, la densidad de corriente calculada anteriormente por el área de la superficie que yo me haya tomado. sí. Entonces mi razonamiento está bien, porque no lleva al resultado y no sé por qué. Yo subí al foro mi resolución y me dijeron que era porque la densidad de corriente que me había tomado tenía que ser como la del cable de radio R, sin restarle el agujero, digamos. A Pero ver, para mí, por el agujero no pasaba corriente. no, no pasa corriente por el agujero. Lo que pasa es que vos, a ver,
En ese ejercicio vos tendrías una... entonces, vos lo resolverías, me dijiste, perdón, como la superposición de dos cables. Sí. ¿Y cómo serían esos cables? Uno de radio R y otro de radio RB2. Entonces, vos tendrías, verías como la superposición de dos cables. Entonces, que supongamos que tiene un J saliente, y después otro que sería como un J, sería el mismo J, pero entrante, por ejemplo, y hacer la superposición de esto. Está bien. Y para hallar el J de este, por ejemplo, ¿cómo hiciste? ¿No sería el J calculado anteriormente? Sería el El, J calculado anteriormente, sí. Y entonces, voy a mirar tu solución, amplificar también. Mm, Entonces lo subiste al foro, supongo. sí, había una pregunta sobre el ejercicio 8 y lo subí ahí. Eh, Para ver una que dice ejercicio 9, pero asumo que no es ese. No, es, ¿Dónde está? Está en el foro. Esto es práctico 7, no, estoy mirando mal. Perdón, estaba mirando el foro del práctico 8. Ok. Bien, acá lo encontré. Eh, eh, para allá lo que no estoy entendiendo bien de cómo estás aplicando Ampere. Yo creo que el tema de las densidades de corriente, la densidad de corriente es esa, está bien como la jazz. O sea, jazz, la densidad de corriente a partir de la configuración original con el agujero, eso es correcto. ¿Tá? ah, Después, yo creo que lo que estás aplicando mal es Ampere, de hecho. ¿Tá? Eh, en particular, por ejemplo, vos querés hallar el campo en el punto P. Entonces me sí. llama la atención que el anillo amperiano que te tomaste en tu solución, por las dudas, porque quizás hay alguien más que está interesado, está bueno porque no sirve para discutir. En realidad, si miramos yo voy a copiar el dibujo con el permiso de Ayelen, pero ya que estamos, aprovechamos para así nos sirva a todos. Y hay una curva de este tipo, un anillo amperiano de este tipo. Pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos calcular el campo? En el punto P. En el punto P. Entonces, ese anillo amperiano está raro, porque parece un anillo amperiano centrado en P, Claro, ¿no? tendría que pasar por P. Exactamente. Ese es el punto. Tiene que pasar por P. Que en este caso no te va a cambiar nada, pero creo que en el otro caso que hiciste sí. Entonces, en este caso tenés que tener un anillo
Aparte, vos querés tener simetría. Fíjate que ese anillo amperiano no tiene ninguna simetría. Vos querés aprovechar la simetría del problema. En ese anillo amperiano vos no te podés, el anillo amperiano este que estaba antes dibujado, vos no podés asegurar que el campo es solo tangencial, porque no está centrado respecto del centro de este cilindro, ¿no? Respecto del eje del cilindro. Entonces vos ahí estás rompiendo la simetría del sistema. Entonces tampoco es, recordemos que Ampère y Gauss son dos leyes que nos sirven, valen siempre, pero nos sirven en tanto tengamos simetría y en tanto explotemos la simetría del sistema. Entonces, en este caso, esa curva amperiana que dibujé originalmente no nos sirve porque tampoco respeta la simetría del sistema. Una curva que sí respeta la simetría del sistema bueno, yo la voy a dibujar muy mal, por supuesto, pero sería un, un círculo que tenga el mismo centro o que su centro o esté parado en el eje del cilindro. Bien. Y entonces ahí tendríamos una distancia, si miramos acá, esa distancia es R/2. En Ah, este caso sería el mismo radio, pero creo que en el otro no. exacto. Bien. Cuando miramos el otro caso, porque a eso hay que sumarle además el otro, ¿sí? Entonces P está por acá. Claro, entonces ahora vos te gustaría tomarte una superficie, una curva amperiana que pase por P, entonces esto vale, esta distancia vale, en realidad creo que te queda lo mismo incluso, ¿eh? Esto vale R/2, esto vale Ah, R, sí, me queda con el radio R. así que te queda de radio, ¿no? Por supuesto esto está dibujado horrible, ¿no? Entonces, pero esto vale R, esto vale R, estos son dos R distintos, pero esto vale R, esto vale R. Así que bueno, si venimos acá nos quedaría B 2pi R/2 igual a mu 0 por la corriente encerrada acá. Ah, pero ¿sabes lo que? No, te va a quedar. Qué curioso. Por la corriente encerrada acá. Encerrada en esta. Esa corriente encerrada sería igual a tu J, que lo hallaste antes, por el área de esa superficie, De que la es superficie amperiana. por el área encerrada por la superficie amperiana, por la curva amperiana. Si tenemos una curva que encierra una cierta superficie, o sea que sería por la superficie encerrada por la curva amperiana, que es un círculo, ¿sí? Así que nos queda el área del círculo, o sea que sería J por pi R² sobre 4. ¿Tá? Y acá nos Claro, creo que quedaría. es eso lo que me estoy tomando mal. Me estaba tomando el otro radio, digamos. El radio de toda la superficie y no solamente de los... Ah, está. O sea, Entonces, capaz. este es el J que vos hallaste antes. O sea, que este J te lo voy a copiar, que yo creo que está bien. Dice acá que te dio 4i/3pi R². Claro. ¿Tá? Y entonces esto creo que no te da exactamente lo mismo. No, te da algo distinto. ¿Tá? Y yo estoy viendo que el campo ya nos da diferente. ¿No? Está bien. Entonces es Dice, eso. entonces te queda solo para terminar nos quedaría R se va con ese cuadrado y nos queda B igual, el 4 se va con el 4. Así que al final nos queda lo que es I sobre 3 y R. Y acá me faltó un mu 0. Ya, pero viste que ahí yo estoy mirando y ahí ya nos da distinto el campo en ese caso. Claro, Así sí, que me estaba tomando los otros radios, entonces, claro, me quedan distintos. es importante entender que lo que está acá es siempre la corriente encerrada por la curva amperiana, entonces tiene que ser esta que pasa. Está bien. Gracias. ¿No? De nada.
Y otra cosa importante también es eso, saber bien qué estamos haciendo, porque en este caso había que, los resultados te quedaban, o sea, si te hubieras percatado bien de cómo iba y encerrada, te hubiera dado bien, o te habría dado bien, pero en realidad yo mirando la solución da la impresión de que no sabías bien cómo estabas usando Ampere. Entonces es importante siempre parar un minuto y pensar, bueno, voy a aplicar Ampere, en qué punto yo quiero hallar el campo, entonces qué curva amperiana, tomarse el tiempo, eso es lo más importante, ¿sí? Porque si hacemos mal eso, todo lo demás va a estar mal. ¿Tá? O si no entendemos bien eso, puede ser que haya un concepto simple, como la corriente encerrada, que no es un concepto muy difícil, pero que si no entendí de entrada dónde me voy a buscar el anillo, capaz que no entiendo bien qué es esto de corriente encerrada. Entonces, estos primeros pasos en realidad son, yo diría que casi que los más importantes de este tipo de ejercicios. ¿Está? Muy bien, entonces seguimos. Déjenme mirar el chat. Por las dudas, si hay alguien que se unió hace poco, la idea es que vayan escribiendo en el chat, tengo una consulta o algo así, y ahí vamos por eh, el orden de las personas que escriban en el chat, ¿sí? Guillermo, ¿seguís vos? Guillermo, ¿estás ahí? Acá te leo. Del segundo parcial primer semestre de 2022, está todo bien. Entonces, vamos a mirar el primer semestre. Sobre dudas de cómo se hace la solución, prefiero no ahondar mucho en eso, ¿sí? O sea, prefiero ahondar sobre dudas de que hayan hecho ustedes, o si no, las pensamos la posible solución, ¿sí? Pero ver qué resolvió alguien y tratar de entender lo que alguien hizo, me parece que no es lo ideal. Entonces, salvo casos excepcionales, ¿sí? Vamos a tratar de no hacer eso. Entonces, voy a traer ese parcial. Entonces, segundo parcial, primer semestre de 2022. Ejerció 2 parte C. Bien, veamos. Entonces, en el circuito de la figura, la llave S se encuentra inicialmente abierta. El instante t igual 0 es hacia A. ¿Tá? Y la parte C nos pide, hace la carga en valor absoluto en el capacitor mucho tiempo después de cerrada la llave. ¿No? Entonces, bien, dejémoslo por ahí. Eh, sí, es primer semestre, sí, ¿no? 2022. Segunda parcial en julio tiene que ser primer semestre.
Guillermo pregunta, ¿no es este el parcial? ¿O sí es? Guillermo, eso no es. Ah, ok. Entonces ahora sí. Nos pregunta cuánto vale la carga en el capacitor mucho tiempo después. Acá parece que hay una respuesta, así que leámosla. Acá dice Eugenia. Lo que pasa es que después de mucho tiempo la corriente deja de variar por la ecuación que hayas en la primera parte, y entonces él actúa como un cable ideal y toda la carga del capacitor se va de ahí. Claro, o sea, sí, está bien. Igual es, yo diría que la explicación correcta es la de Eugenia. Me avisan si no me escuchan, ¿está? Eh, entonces, yo diría que la explicación correcta es la de Eugenia, pero entiendo la pregunta de Guillermo, porque Guillermo me dice, bueno, pero suponete que vos no tuvieras esto acá, ¿no? Capaz como estamos más habituados a pensar en este tipo de ejercicios, ¿sí? O sea, entonces ahí el capacitor se carga, la carga de un capacitor. Entonces uno podría pensar que sin el inductor, es verdad, el capacitor tendría ahí, se cargaría completamente y quedaría completamente cargado, sin el inductor. Cuando uno pone el inductor, bueno, ahí ocurre otro tipo de interacción. Los inductores para tiempos muy largos, ¿sí? Inevitablemente se van a comportar como cables. No tengo manera de evitar eso. Fíjense que la carga del capacitor es algo más móvil, pero el inductor no. El inductor, como funciona por Faraday, o pone resistencia, pone resistencia, pone resistencia, hasta que finalmente no pone más, ¿sí? Simplemente empieza a operar como un cable. Entonces, una vez que el inductor funciona como un cable, para tiempos muy largos, ¿sí? Entonces, tenemos acá el circuito equivalente sería algo así. Tendría un capacitor y tendría un cable. ¿Sí? Y bueno, un capacitor conectado en paralelo a un cable tiene que estar descargado. No tengo otro. ¿Sí? Por eso está bueno no aprenderse de memoria. El capacitor para el tiempo infinito se comporta como una llave abierta, ¿no? O está completamente cargada. Bueno, depende, ¿no? Siempre tenemos que tomarnos de nuevo unos segundos, pensarlo y ver qué domina. En este caso va a pasar eso, el capacitor va a estar descargado. Está como Eugenia lo dijo perfecto. Ah, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, el capacitor queda cargado, pero eso implica que tenés una cierta diferencia de potencial en el inductor. Y eso, por la naturaleza mismo del inductor, a medida que el tiempo pase, va a dejar de ser así. Entonces no hay manera. El inductor, inevitablemente, para tiempos muy largos va a ser un cable. Siempre que tengamos, sí, estamos pensando en corriente continua. Sí, tenemos corriente alterna, pero hay porque la verdad es que estamos cambiando permanentemente de potencial. Bien, seguimos entonces con esta primera, vamos a hacer un primer recorrido por todas las preguntas que hay en el chat y después hacemos una segunda ronda, ¿verdad? Entonces estamos en Guillermo, ahora sigue Ernesto. Creo que ahora se termina. Perdónenlo en la clase, sí, no, no es para mí.
¿Cuánto es? Bueno, cuando me muteo es porque estás nervioso, cosas así, sí. Está bueno que lo escuchen, que no vean el posible. Entonces, ahora sí, Ernesto, te escucho. Bien, y esto, ¿de qué parte qué querés chequear tu razonamiento? ¿O qué te gustaría chequear en concreto? Bien, bien. Hay muchos ruidos, sí, creo que sí, así. Bien, voy a tratar de seguir, es muy difícil sacar acá en condiciones. Sí, así que yo 5 minutos yo tenía que ir a hablar arriba porque es muy molesto. Me alegra que no lo escucho, no, pero a mí me está matando porque realmente es muy fuerte. A mí me está molestando mucho. Pero ahora no hay. Entonces, está bueno si pueden que miren el...
Bien. Me dijeron que hasta las 12 van a ser muy ruido. Esperemos que sea así. Entonces, yendo al ejercicio que me proponía Ernesto, que es un ejercicio que está bueno, ¿sí? Porque Ernesto me pide que quería chequear su razonamiento y me dice que es en sentido antihorario. Bueno, no sé si pueden abrir la imagen que compartió Ernesto en el chat. Y me gustaría que alguna de las otras personas que están acá conectadas me dijera si creen que es en sentido antihorario o qué piensan sobre este ejercicio. Yo creo que es antihorario sí, pero la fuerza es para la izquierda. Bien, O sea, básicamente la intensidad en la barrita va para arriba y como tenés un campo entrante, te queda por la regla de la y regla, te queda por la izquierda. está bien el razonamiento, pero yo tengo otra pregunta para ustedes. En este caso, la barra, ¿sí? Si yo estoy leyendo bien, capaz me estoy perdiendo de algo, pero la barra se puede mover tanto para la derecha como para la izquierda, porque tiene un resorte, ¿sí? Entonces lo importante es que a diferencia, yo creo que en este ejercicio, a diferencia de otros ejercicios donde tenemos una barrita que se mueve siempre hacia la derecha o siempre hacia la izquierda, en este caso la barra se va a mover en un tramo hacia la derecha, en otro tramo hacia la izquierda. Entonces como la barra oscila, la corriente va a oscilar también. ¿Tá? Eso es lo que yo diría en primer lugar. Ahora, eh, Ahora, ¿cómo hago para resolver el ejercicio con eso en mente? Bueno, una buena idea es suponer, para resolver el ejercicio, que está moviéndose en un sentido. Entonces, supongamos que se está moviendo, como nos indica el dibujo, ¿sí? En el sentido de las X positivas, sabiendo que más adelante esa barra va a ir hacia las X negativas. ¿Tá? Entonces, sí, parece que se detuvo el ruido. Ah, qué placer. Bueno, entonces, si se mueve, entonces supongamos, voy a hacer el dibujito acá, si lo vemos. Entonces tenemos L0 por algún lado acá, por ejemplo, ¿sí? Y medimos la posición de la barra a partir de L0. ¿Ah? Y la barra, como es como una masa, digamos, sujeta a un resorte, la barra va a oscilar. ¿Sí? Eso implica que la corriente inducida va a cambiar de sentido también. ¿Sí? Cuando la barra se mueve hacia la derecha, ¿sí? El campo es entrante, ¿no? Entonces, cuando la barra se mueve hacia la derecha, estamos aumentando el flujo de campo entrante. Entonces, va a haber una corriente inducida que genera un campo saliente, ¿sí? Entonces, cuando la barra se mueve hacia allá, esta corriente inducida, ¿sí? Pero después vamos a tener otro tramo donde la barra se va a estar moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Y ahí vamos a tener una corriente inducida horaria. Pero para hacer la cuenta, me tomo cualquiera de los dos, cualquiera de las dos posiciones me puedo tomar. ¿Tá? Para hacer cuentas, ahora me voy a tomar esta posición, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en esta situación que me dibujé, efectivamente creo que el razonamiento que hace Ernesto es correcto. O sea, la corriente inducida es antihoraria y la fuerza magnética es la velocidad, eh, hacemos el producto vectorial, ¿sí? Entre
la corriente. Esto sería la fuerza magnética, ¿sí? Donde L es un vector cuyo sentido es el mismo que la corriente. En este caso, si hacemos el producto vectorial entre corriente. Ahí va, no creo que esto era lo que me perdí quien me habló al principio, pero que me habían dicho que la fuerza magnética no estaba bien, y efectivamente, si hacemos la fuerza magnética, nos da el producto vectorial entre corriente y campo magnético, nos da hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Se entiende por qué, Ernesto? Si te entendí bien, esto es distinto a lo que dijiste vos. Ah, pero se entiende el. Está eso. Ernesto me dice, pero entiendo por qué es así. Está, pero se entiende que es porque la fuerza es el producto vectorial, simplemente. Entonces, si querés, como la corriente es en sentido antihorario, ¿sí? Podés pensar, L es un vector de este tipo. ¿Tá? Cuando haces ese producto vectorial, te queda que la fuerza magnética va hacia la izquierda. En el mismo sentido que la fuerza del resorte, de hecho. ¿Está? Eh, sí, en el mismo sentido que fuerza del resorte. Está interesante ese ejercicio. No lo conocía, no lo había visto antes. Eh, Ernesto, ¿alguna otra pregunta? ¿El resto de las partes te quedan claras una vez que haces eso o no? Ah, de nada, Ernesto. Bien, seguimos. Eugenia dice que tenía la misma duda, así que creo que ya quedó respondida. Eh, bien. Después viene Gonzalo. Ah, genial. Genial. Lo vemos, Eugenia. Ah, acá veo que está perfecto. Entonces, ejercicio 3A. Bien, y hay muchas gracias ahora que están copiándome la letra y compartiéndola. Me simplifica mucho la vida. Así que el resto de las personas que tengan dudas, si quieren ir haciendo eso también, por favor. Entonces, los que quieran seguir en la conversación más o menos, si quieren, abran la imagen que compartió Eugenia. Sí. Dice, "Dudas sobre el ejercicio 3A, 3A. ¿Será que estoy ahí? Igual voy a tener, ahí va, Eugenia compartió ahora la letra del problema, ¿tá? Porque preciso, eso es una captura de la solución, pero hay que entender cuál es el problema. Entonces, un circuito de RLC y nos dan las magnitudes de los voltajes en el inductor y en la capacitance. Entonces, en la parte C nos dice que cambian un alfem alterna. Bueno, supongo que lo que están haciendo en la parte C es, esto ustedes siempre tienen una duda de letra, pregunten. Si yo leyendo esto me da la impresión que lo que ellos están haciendo es cambiar una FEM de alterna por una FEM de continua, pero la letra para mí no está del todo clara en ese sentido, puede ser que esté interpretando mal. ¿Tá? Es decir, esto siempre puede haber algún
un problema. Entonces, si tienen una consulta que no les queda claro, como a mí en particular, que ahora tengo una pequeña duda sobre si esto implica cambiar una FEM de alterna continua, preguntan. ¿Ah? Entonces, ¿se puede lograr que la potencia disipada por la resistencia sea PR igual 16 watts solo cambiando la frecuencia de la FEM? Bueno, asumo que entonces no, porque nos piden, hay una frecuencia. Entonces no entiendo bien por qué dice... No entiendo bien qué es lo que quieren hacer. Ah, ok. Perdón, entendí que era la parte A la duda. Bien, perdón. Entendí que era la parte C la duda. Ahora voy a responder la A. Entre el ruido y el... creo que... Ok. Entonces, en parte A, determine la potencia media. Ok. Y entonces, Eugenia me dice, vale, intentamos resolverlo por impedancia. Bueno, se puede resolver por impedancia, no hay problema. Eh, digamos, la potencia hay varias formas de hallarla, ¿sí? Esta es una. Ustedes no llegaron, trataron de hacerlo por impedancia, no llegaron, entonces puede hacer por impedancia y debería llegar. No hay una sola, típicamente acá no hay una sola manera de hacer las cosas. Yo creo que la forma más simple, ¿tá? La forma más simple es la que están haciendo acá, ¿sí? Pero no es la única. ¿Tá? Si lo hacen por impedancia van a llegar. Lo que pasa es que si lo hacen por impedancia, en mi opinión, están trabajando de más, innecesariamente. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un circuito RLC. ¿Tá? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre con la potencia media? Eh, Lean la letra, sí, si quieren seguirlo, está en el chat, ¿tá? Lo estoy compartiendo. ¿Tá? Entonces tenemos un circuito de RLC, nos dan valores de la corriente RMS, la amplitud de la fuente, nos dan también la amplitud del condensador y el inductor, del voltaje, y nos piden la potencia media disipada por la resistencia. ¿Tá? Entonces, la potencia media disipada por la resistencia, ¿cuánto vale? Vale el voltaje RMS en la resistencia por la corriente RMS en la resistencia por el coseno del ángulo de desfasaje entre la corriente que atraviesa esa resistencia y el voltaje de la resistencia. Si no me escuchan, me dicen porque hay ruido en ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el ángulo de desfasaje entre la corriente que pasa por una resistencia y el fasor voltaje de esa misma resistencia? ¿Cuánto vale el ángulo de desfasaje entre esas dos Cero. cantidades? Cero. Genial. Gracias, Sofía. Entonces esto vale 1. Entonces la potencia media disipada en la resistencia, simplemente el voltaje RMS en la resistencia por la corriente RMS en la resistencia. ¿Sí? Eh, entonces, si quieren, por ejemplo, expresarlo como está en la solución en función de la resistencia, que tendrían que hallarla. Bueno, ¿qué tienen? Tienen que V, R, MS, si en la resistencia es igual a R por IRMS para resistencia. Por lo tanto, la potencia media que en la resistencia es R y RMS en la resistencia. Tal cual. O sea que en la resistencia no, porque en realidad la corriente acá es una sola, ¿sí? Y me faltó, no, nada, esto está bien. Está por acá estoy poniendo IRMS. No sé, Eugenia, si esto responde a tu duda. Capaz que tu duda también es cómo hacerle. Después, si quiero hallar la resistencia,
De nuevo, mi plan no es hacer como traducción de la solución, ¿sí? Así que vamos a hacerlo como lo haríamos nosotros. Y luego vemos en qué eso coincide y en qué eso difiere de lo que está escrito ahí en la solución. ¿Tá? Y si nos da distinto, veremos en qué nos equivocamos, si nos equivocamos nosotros. ¿Tá? ¿Para qué nos equivocamos? Entonces, yo diría, el pasor voltaje es igual a la resistencia más J omega L más 1 sobre J omega C por la corriente. Entonces puedo mirar esto en términos de... sí, entonces diría que el módulo del voltaje es el módulo de este número complejo por el módulo de I. Esto lo puedo escribir como también VRMS va a ser igual a IRMS por el módulo de este objeto, que es raíz cuadrada de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Quiero hallar R, ¿no? Entonces R lo podría hallar de acá. ¿Qué me falta? Me falta omega L y omega L. Porque a nosotros nos dan el voltaje, nos dan el voltaje en el condensador y el voltaje en el inductor, pero no nos dan omega, no nos dan L, no nos dan C. ¿No? Por ejemplo, el voltaje en el condensador, el fasor, va a ser 1 sobre J omega C por I. En módulo, esto quiere decir que VC módulo es el módulo de la corriente dividido omega C. ¿Sí? Entonces acá puedo hacer varias cosas, ¿sí? A nosotros nos dan análogamente para el inductor y omega L. ¿Yo qué preciso? Preciso omega L y omega C para sustituir ahí. Entonces puedo decir, bueno, que omega C es simplemente la corriente, ¿sí? Que le voy a llamar simplemente I, dividido BC, y omega L es BL dividido I. Seguimos, entonces tenemos B RMS es igual a IRMS por raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L va a valer BL sobre I menos 1 sobre omega C que nos va a dar BC sobre I. Todo esto al cuadrado. ¿Bien? Y esto puedo expresarlo de otra forma, si quiero, puedo escribir BRMS es igual a IRMS raíz cuadrada de R cuadrado I cuadrado más BL menos BC al cuadrado dividido I al cuadrado. Bien, entonces esto me queda BRMS es igual a IRMS dividido I, raíz cuadrada de R cuadrado y cuadrado más BL menos BC al cuadrado
Y esto lo puedo escribir como simplemente el voltaje es igual a la corriente, dividido corriente. Voy a obviar los módulos, porque ya sabemos que estamos trabajando con los módulos de esos voltajes. Sí, entonces, nada, te queda esto. Que no sé si es la relación que ellos usan. ¿Tá? Entonces, ellos lo que despejan de ahí es esto. A esto le llaman B, ¿tá? Para llegar a la solución. Esto es lo que ellos llaman B supra R, pero yo le voy a llamar B sub R. ¿Sí? Entonces, si despejas B sub R de ahí, ¿qué te queda? Esto es lo que ellos llaman EM en realidad. ¿Sí? Entonces, acá te queda EM al cuadrado es BR al cuadrado más BL menos BC al cuadrado. ¿Ah? Entonces, si quieres despejar BR, lo que vas a hacer es raíz cuadrada de EM al cuadrado menos BL menos BC al cuadrado. Y esta es la ecuación que yo uso. ¿Ah? Ahora es exactamente la que aparece ahí en la solución. Pero salía con fasores. Solo que lo escribieron de una manera súper escueta, que es lo que les digo, las soluciones muchas veces hacen eso. Escriben las cosas de forma súper escueta, porque no siempre está pensado para que sea pedagógica, para que se entienda. Sí, muchas veces es más capaz que para que ustedes chequeen su propia solución, ¿sí? Algunas son más pedagógicas, otras. Creo que la idea no era que simplemente solo dedujeran así en una línea, como lo hicieron ahí, sino que si trabajan con fasores, con impedancias complejas, ibas a tener que pasar por estas etapas, digamos, por las que pasé yo. Bien, está, buenísimo. Entonces, seguimos. Estábamos en Eugenia. Entonces ahora viene Gonzalo. Buenas. Yo tenía una duda del práctico 9, el ejercicio 2, la parte B. Dale. Entonces, práctico 9 ejercicio 2 tenemos un circuito. Sí, corregime, Gonzalo, si estoy mirándolo mal. No, no, es ese, sí. Ah, entonces, tenemos este circuito. eh, tenemos un interruptor que ha estado en la posición, digamos, conectado a A durante mucho tiempo. ¿Ah? Luego, en la parte B, ¿cuál será la amplitud de las oscilaciones de la corriente? Tu pregunta era para la parte B, Gonzalo. Sí, es para esa. Bueno, tengo que, nada, para buscar la amplitud de las oscilaciones,
usé que la corriente I sea máxima y la corriente es la derivada de la carga en el tiempo. Así Ajá. que escribí la expresión que me quedó la función trigonométrica y tal, Ujú. pero después, por ejemplo, me quedó la expresión de I igual menos la carga sobre raíz de lo que está dentro del seno. Me Ajá, pude sí, está deshacer bien. del seno, pero por ejemplo, no sé cuál es el valor, no tengo valor de I para despejar Q0, que es la amplitud. Y no estoy usando, por ejemplo, lo de las mallas. O sea, no sé si hay un dato que no estoy Eso, sí, sí, utilizando. sí, es eso lo que te falta. Te falta considerar lo que ocurre en la parte. Te falta entonces, si, decime si estoy entendiendo mal, pero por lo que entendí es que te falta el valor de la carga inicial del capacitor, digamos, de Q0. Sí, ahí va. Ahí va. Y esa carga la podés sacar pensando en lo que ocurre cuando en la primera etapa del proceso, cuando la llave está conectada con el borne A. Ahí va, Ahí es cuando cargas el capacitor. sí, ahí va. Esa es la parte que no estaría entendiendo. Me hice la malla de A, que sería la resistencia, la fuente y el capacitor. Sí. Y ahí entonces, para mí tengo dos incógnitas, que es la corriente de la resistencia y la carga en una sola ecuación. Capaz estoy mal. Claro, pero están, digamos, pero no querés ni siquiera resolver. ¿Me escuchás bien si hablo? Porque hay ruido, pero si Sí, me escuchás sí, bien, sí. está perfecto. Entonces, fíjate que es mucho más simple que eso, porque ni siquiera precisas resolver. O sea, idealmente te quedaría, o digamos, si quisieras resolverlo al detalle, te quedaría una ecuación diferencial en la carga. Pero ni siquiera precisas eso, porque estamos en este problema. ¿Por qué ni siquiera precisas eso? Porque en realidad, como te dice que tenés mucho tiempo, en realidad sabes que si pasa mucho tiempo, ¿cuánto va a valer la corriente? Si el capacitor está completamente cargado, acá Paulina me dice cero. Efectivamente, la corriente Ah, para tiempos muy largos va a ser cero. bien. Entonces, tu malla te queda muy simple. El término de resistencia por corriente vale cero. Sí, y lo que te queda es. Entonces, yo diría que la carga es simplemente V por C. Bien. Está. La duda que me queda es para qué te dan la resistencia. Porque en realidad no la precisabas, pero no sé si hay otra parte después, una parte. A ver, No, la parte C sale con otra cosa distinta. Onda, sí, ni siquiera usas la resistencia. a ver, déjame chequear. Qué curioso. Déjame chequear por las dudas mi solución. Esto es práctico 8 dijimos. No, no, 9. 9. Debe estar errando. Creo que tengo por acá cosas.
Dame un segundo porque justo ese es uno que lo hice separado, me parece. Ahora es este. Es el 8. Dame un segundo que tiene que estar acá. Ah, no, justo este práctico fue uno que yo no estoy en Uruguay ahora y me acuerdo que por alguna razón quedó en Uruguay. Así que no tengo mi solución hecha aparte. ¿Está? Pero, a ver. Bueno, pero podés chequear si te da bien, ¿no? Sí, o sea, la parte C me dio bien y también Tengo en la los sensación que lo había comentarios vuelto a del hacer chat igual. están diciendo que Déjame no lo usaron la resistencia. Dame un segundo igual porque creo que me acordé ahora que yo no vi que no lo tenía y creo que lo hice de nuevo. Sí, acá está. Lo tengo hecho. Sí, sí, nunca usé la resistencia. Bueno, en mi solución. Ah, bien, y acá tus compañeros me están diciendo que tampoco usaron la resistencia. Está genial. Entonces, no sé, se ve que quedó de algo, no debería estar ahí porque es confuso. Bien, entonces seguimos. Bien, entonces, Sofía. Vamos a hablar de Sofía, si no me estoy salteando a nadie, creo que no, porque Eugenia ya lo oímos. Si no, si me estoy salteando a alguien, me avisan, pero creo que no. Entonces, Sofía me pregunta del segundo parcial de 2020. ¿No? Entonces, espera un segundo. Segundo parcial. Segundo semestre. Bien, entonces, simplemente ahora les muestro, ya tengo el parcial, segundo parcial 2020, segundo semestre, ejercicio 1.
Bien, entonces segundo parcial, segundo semestre, ejercicio 1. Dice Sofía, el ejercicio 1, parte C, me dice que a un circuito RC se le conecta en paralelo a la fuente de corriente alterna un inductor. Me pide calcular el valor de la inductancia para que el factor de potencia quede igual a 1. Lo hice teniendo en cuenta que la parte imaginaria de la corriente del inductor debe cancelar la parte imaginaria de la corriente del capacitor, pero L me queda negativa y no sabría dónde está el error. El error en lo que yo estoy viendo es que en realidad lo primero, lo primero que debería hacer es visualizar cómo es la corriente de este sistema en un diagrama de Fasore y ver qué quiere decir que el factor de potencia sea máximo. Porque es verdad que típicamente lo que hacemos es lo que dice Sofía, de que la parte imaginaria cancele, bueno, pero eso sale del diagrama de Fasores. Entonces, tengo que mirar el diagrama de Fasores y ver cómo hago que el ángulo entre la corriente de la fuente y el voltaje de la fuente sea cero, que es lo que me maximiza el factor de potencia. ¿No? Eh, entonces, yo tengo un circuito de RC. O sea, vamos a dibujar un diagrama de Fasores. Tengo el voltaje de la fuente, que lo voy a dibujar ahí por convención. Después tenemos una resistencia, que bueno, vamos a dejar eso de momento. Y después tenemos el voltaje del condensador. Em, Bien, en primer lugar, la corriente en este circuito que está acá, ¿va a formar algún ángulo con el voltaje del condensador? Con el voltaje, perdón, de la fuente, ¿o no? Sí, es Eh, distinto de... yo, a mí me dio que el phi era distinto de cero, sí, que era capacitivo. Perfecto. Efectivamente, como tengo un condensador, phi va a ser distinto de cero. Como, no a ver, no quiere decir que yo siempre tengo un condensador que phi va a ser distinto de cero, porque de hecho ahora en las partes siguientes vamos a poner un inductor, o sea, va a seguir estando el condensador, y además va a haber un inductor y phi va a valer cero. Pero si yo tengo un circuito RC, es un circuito capacitivo, ¿no? Porque no hay inductores, hay solo capacitores. Entonces, al ser un circuito donde solo hay capacitores, necesariamente va a ser un circuito capacitivo y por lo tanto phi va a ser distinto de cero. Y, y además, si es un circuito predominantemente capacitivo o capacitivo estricto, bueno, predominantemente, porque vamos, ahora hacemos la distinción si quieren. Es un circuito predominantemente capacitivo. Entonces, la corriente para acá o acá. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la opción uno o con la opción 2? Con la de arriba. Con la de arriba. Perfecto. Si es un circuito predominantemente capacitivo, lo que ocurre es que la corriente está adelantada respecto al voltaje de la fuente. ¿Ah? ¿Y por qué predominantemente y no totalmente? Bueno, porque si fuera totalmente capacitivo, la corriente tendría que estar adelantada con respecto al voltaje de la fuente en un ángulo pi sobre 2. Bueno, si esta es la corriente, bueno, no voy a dibujar, vamos a dibujar ya que estamos, nos sirve. Si quisiera dibujar el voltaje del capacitor, ¿sí? Formaría un ángulo de 90 grados con respecto a la corriente. Sería el voltaje del capacitor. ¿Tá? Y además tendría el voltaje de la resistencia. Que el voltaje de la resistencia es colineal
con el fasor corriente. Hay acá algo importante que a mí no me quedó bien, así que vamos a corregirlo, es que la suma del fasor voltaje en la resistencia, bueno, no me gusta mucho esto, vamos a hacerlo así. Es decir, que este es mi fasor corriente, este es mi fasor resistencia, y ahora hacemos así. Y este es mi fasor voltaje en el condensador. Ahí lo importante es que cuando hacemos la suma vectorial de R y de C, nos da el voltaje de la fuente. ¿Qué ocurre si ahora a este circuito que está acá le ponemos o conectamos un inductor en paralelo con la fuente? ¿Sí? Bueno, vamos a tener, fíjense que vamos a tener una corriente que le voy a llamar IF. Y esta corriente se va a dividir en dos. Una que le vamos a llamar IL y otra que le vamos a llamar I. Esta I, esta, es la misma que la que teníamos antes de conectar ese inductor azul. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el voltaje entre estos dos bornes sigue siendo el mismo que antes de conectar el inductor. Y además el valor de C y el valor de R siguen siendo los mismos que antes. Entonces en realidad la corriente depende solo de la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que sigue siendo igual que antes, y depende del valor de C, que sigue siendo igual que antes, y el valor de R, que sigue siendo igual que antes. Entonces, esa corriente no cambia. Pero ahora, la corriente que sale de la fuente sí es otra, porque antes la corriente que salía de la fuente era lo que llamábamos, sí, era esta de acá. Pero ahora toma otro valor que le llamamos IF, donde IF es la suma de I más IL. Vimos acá. Entonces ahora lo que ocurre es que la corriente que sale de la fuente es igual a la corriente I, que es la misma que teníamos antes, más IL. Y ahora, si yo quisiera dibujar en este diagrama fasorial que está acá, la corriente IL, ¿dónde la dibujo? Como con simetría con la I, pero para abajo, negativa debería ser, ¿no? Vos decís así, Sofía. Em, no, para la derecha. Ahí va. Que capaz que es lo que Sofía me está queriendo decir, pero yo. Ernesto me dice, sobre el eje de la sí. Estoy de acuerdo. ¿Por qué sobre el eje de la sí? Está bien lo que dice Ernesto, sobre el eje de la sí. ¿Por qué? Forma un ángulo pi sobre 2 ¿con quién? Perfecto. Está, y voy a seguir. ¿Tá? Entonces, voy a tomar lo que me dijo Ernesto, que estaba todo bien, pero voy a tratar de ser más preciso, ¿no? Un poco más preciso. ¿Tá? Entonces, está bien, las palabras claves estaban. Ángulo de pi sobre 2 de la corriente con respecto a un voltaje. ¿Pero qué voltaje? Bueno, la corriente en un inductor forma un ángulo de pi sobre 2 con respecto al voltaje que pasa por el inductor. Eso es clave. Porque todo lo que ocurre en este circuito, como el inductor,
que está acá, está en paralelo a la fuente, el voltaje del inductor, en particular el fasor voltaje del inductor, es igual al fasor voltaje de la fuente. Entonces, esto que está acá, y este es un paso clave para poder dibujar la corriente en el inductor, si no, no podría dibujar la corriente en el inductor. El fasor asociado a la corriente en el inductor, ¿de acuerdo? Esto es igual al voltaje en el inductor, porque están en paralelo. ¿Sí? Y ahora yo sé que el inductor, la corriente, el fasor corriente por el inductor, va a tener que formar un ángulo de pi sobre 2 con respecto a este voltaje. Y además sé que para el caso de un inductor, la corriente está atrasada respecto al voltaje. Si esto no me lo acuerdo, lo puedo deducir, ¿tá? Pero como sé que la corriente está atrasada, entonces el fasor corriente va a estar por acá. Y ahora yo les había dicho, bueno, yo ahora quiero hallar el valor de L tal que el ángulo de desfasaje entre esta corriente y el voltaje sea nulo. Es decir, que yo quiero ahora que la suma de estos dos fasores, de I roja, digamos, y esta y L, sea tal que su suma esté sobre el eje horizontal. Eso es lo que quiero. Que a mí no me quedó, ¿no? Lo que dibujé ahí no cumple con esa propiedad, pero bueno, no importa, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, lo que quiero entonces, para que el ángulo de desfasaje entre ahora quiero que el ángulo de desfasaje entre BF eh, y este otro fasor sea 0, esto es una D, entonces lo que quiero es que la parte imaginaria del fasor I rojo sea igual al módulo de IL. Quiero que esta componente, que sería la parte imaginaria de IL, se anule con esto. Y entonces cuando hago la suma, me queda una suma que tiene solo componente horizontal. ¿Tá? Entonces, por ahora creo que igual solamente llegué a al primer renglón de lo que me decía Sofía, pero me parecía importante entender bien por qué se cancelan, por qué es que la parte imaginaria se tiene que cancelar. Bueno, todo eso estaba bien, lo acabamos de chequear, pero esto siempre hay que chequearlo para cada ejercicio, ¿sí? Porque puede ser que hayamos tenido otra convención y haya que cancelar la parte horizontal, en fin. ¿Tá? Entonces, Sofía efectivamente tuvo en cuenta esto, porque me dice, lo hice teniendo en cuenta que la parte imaginaria de la corriente del inductor debe cancelar la parte imaginaria de la corriente del capacitor. Ahí está el error, ¿tá? No es la parte imaginaria de la corriente. Bueno, depende de lo que llame corriente del capacitor. ¿Tá? Entonces, ahora va la pregunta de Sofía. ¿Esto fue lo que vos hiciste, Sofía? Efectivamente. Sí, yo Tá. llegué a que la corriente por el inductor era B sub P, que está la corriente de la fuente, sobre omega L por J, o sea, sobre Z sub L ¿Cómo? sería. ¿La corriente por el inductor te quedó qué? B sub P, o sea, el fasor de voltaje, dividido la inductancia del inductor, o sea, el Z sub L, Ahí va, está bien. Eh, que esto es igual al B de la fuente, que no sé cómo le llaman ellos. B sub P. Ahí va, perfecto, gracias. Entonces esto es B sub P, dividido omega L, acá estoy de acuerdo. Y después Por tenés la J parte... lo tenía yo abajo. Claro, pero vos lo que querés es el módulo, ¿no? Entonces capaz que ahí está el Puede problema. ser. Viste que yo acá dije la parte imaginaria, esto es un número real. Y esto lo Sí, igualás al módulo, está. Claro, porque a ¿tá? mí yo multipliqué abajo por J y Ah, después lo que hice es pasar la J para arriba y me queda con un menos. tá. Eso es lo que está mal, ¿tá? Porque Está. fíjate que puedes mirar gráficamente, una vez que lo haces con estos con estos fasores con flechas, puedes olvidarte que son complejos, ¿sí? Puedes pensar que simplemente es un espacio bidimensional donde tenés vectores.
Y lo que querés hacer son sumas vectoriales. En este caso querés cancelar la componente vertical. El J, ¿qué sería? Si quisieras hacerlo con J, tendrías que decir, la componente, o sea, tu I, L va a ser algo como J por una cosa, y tu I va a ser una parte, llamémosle real, y más J por una parte imaginaria. Entonces vos acá lo que tendrías que hacer, si lo pensaras así, es que las partes, cuando vos sumás IL con I, te va a quedar algo que es real y te va a quedar algo que multiplica J. Entonces vos lo que tendrías que hacer es que esto sea cero. Se hace el J en cualquier caso, eso voy, el J lo está factorizando. Que es lo que yo estoy haciendo cuando simplemente lo que digo es que las componentes horizontales, verticales, perdón, se anulen. Entonces ahí lo que voy a mirar es simplemente el módulo de esas componentes verticales, no voy a mirar J. Porque J simplemente lo que hace es discernir si estoy sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. Ese es el rol de J. Ahí va. Bien, entonces está con eso sí me va a quedar positivo. Y tendrá que darte, al menos que haya algún otro error de cuenta, ¿está? Pero el razonamiento es ese. Igual es una buena pregunta porque al final llegamos a esto de J que me parece que es una pregunta muy legítima y natural, seguro varios lo tienen. ¿Está? Pero cuando yo quiero hacer ese tipo de razonamientos, lo repito porque es importante, se pregunta mucho esto. Voy a mirar amplitudes o módulos, quiero cancelar las componentes verticales. Entonces repito, ahí ya el J no está. Muy bien. Entonces, Gracias. de nada, Sofía. Bien, y entonces estaba en Sofía. Sofía. Bueno, y después veo que empezamos a responder preguntas, a ver si alguien más dijo consulta. No. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, comentario, pregunta de lo que hemos charlado, de parciales, exámenes prácticos, teórico? Tengo dos mensajes, a ver. 11:47 veo que Eugenia preguntó qué ejercicio es. Es ejercicio 1, segundo parcial 2020, segundo semestre. Este que está acá, ¿no? Paulina me pregunta, ¿puedes explicar un poco de fasaje temporal? De nada, Eugenia. Desfasaje temporal en interferencia. Sí, no es algo que vayamos a ver, no es algo que aparezca mucho, ¿sí? En general los desfasajes que vemos en física 3 son de tipo espacial, que es donde aparece el tema de la diferencia de caminos, ¿tá? Y la diferencia de caminos ópticos, todos esos son desfasajes de tipo espacial, o sea, donde yo voy a tener un delta L, ¿sí? Que supongamos que es un delta L óptico, ¿sí? Porque podemos tener una mica o algo así. Entonces, si yo quiero expresar esto en función de un ángulo, lo voy a multiplicar por k, ¿sí? Esto me da un desfasaje de tipo espacial. Si yo tuviera un desfasaje de tipo temporal, ¿qué sería? Sería, no sé, por ejemplo, que tengo una fuente de acá, otra fuente acá, y prendo esta, y espero un tiempito y prendo esta otra. O sea, ahí se genera un desfasaje, porque prendí en tiempos distintos una y otra. Pero eso es raro. ¿Por qué es raro verlo en física 3? En primer lugar, porque como les decía, estrictamente las ondas que vemos, estas sinusoides que decimos una onda electromagnética donde el campo es E sub 0 seno kx menos omega t, por ejemplo, que son las ondas que usamos, son ondas que no existen en el mundo real, porque son ondas monocromáticas planas que se extienden en todo el espacio, a de menos infinito más infinito. Si uno quiere colocar una fuente
Estás poniendo acá, entonces acá ya la onda no existe desde x menos infinito hasta x más infinito, porque la onda va a empezar en un cierto x, que lo puedo llamar x igual a cero. Pero si la onda empieza en ese x igual a cero, para x menores que cero no tengo onda. ¿Ah? Si mando la onda para allá, voy a tener onda solo para x positivo. Y este tipo de ondas van a ver más adelante que no las podemos describir solamente en términos de un seno en coseno. Entonces, si yo pongo un borde, preciso más. Preciso más que un seno en coseno. Esto lo puedo escribir como una suma de senos y cosenos, pero no me alcanza un seno solo. Entonces es medio raro que haya algo así en física 3, porque estrictamente no estamos, lo que estamos viendo, el modelo que estamos usando no es válido para este tipo de situaciones, no es válido así como viene. ¿Ah? Pero bueno, si quisiéramos hacerlo, entonces podría decir, bueno, prendo esta onda, si en un cierto tiempo T1, y luego prendo esta onda, no, este láser, supongamos son dos láseres, ¿no? Entonces prendo un láser en T1 y este otro lo prendo en T igual a 2. ¿Ah? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de desfasaje hay? Hay un desfasaje de tipo temporal, si hay un delta t. Yo diría, si esto lo quisiera escribir en términos de ángulo, ¿sí? Simplemente multiplico por omega. Quedaría omega, delta t. Acá sería igual al desfasaje delta phi. La zona está, pero yo no me preocuparía mucho por desfasaje temporal, ¿eh? Porque no es algo que miremos mucho en física 3. Lo que más nos interesa es desfasaje de tipo espacial, ¿tá? Porque es como uno construye generalmente los interferómetros. El interferómetro de Young, bueno, no sé, el de Michelson-Morley u otros que hayan visto, todos refieren a diferencia de caminos que están vinculados con diferencia de caminos geométricos. Y en otras palabras, una diferencia de fase asociada con diferencias espaciales y no temporales. ¿Ah? Bien, de nada, Paulina. Bien, más comentarios, preguntas. Estoy muy contento con la gente que estaba. Millet tienen todo un, claro, hay todo un apartamento encima de este que está todo en refacción. Y se portaron bien. Les dije hasta las 12 si pueden hacer menos, y la verdad, han hecho mucho menos ruido. Así que me alegro por el bien de la clase. Bueno, entonces, más preguntas o comentarios. Tenemos 8 minutos de tranquilidad todavía. ¿No? Voy a abrir una segunda ronda, ¿eh? Si alguien quiere preguntar algo que. Porque me acuerdo que hicimos una primera ronda y dijimos, bueno, una segunda ronda, si alguien quiere. Cualquier persona quiere preguntar algo, algún otro ejercicio que no preguntó, alguien que ya preguntó algo, también podemos verlo. Bien, entonces, si no hay más comentarios, preguntas, dejamos por acá. Muchos éxitos en el parcial el lunes, ¿no? Y en los otros parciales que tengan, ¿no? Bueno, les dejo. Gracias. De nada, buen fin de semana, descansen, que es importante. Y bueno, éxitos de nuevo. Chau, chau.